La paz del Señor. Muy feliz domingo, querida alma contemplativa. 22 de enero. El Evangelio es de San Mateo, capítulo 4, versículos 12 al 23. Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea. Dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaún, junto al mar, en el territorio de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. A los que habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló. Desde entonces comenzó Jesús a predicar, diciendo: Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos. Pasando junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, llamado Pedro, y a Andrés, que estaban echando la red en el mar, pues eran pescadores. Les dijo: Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Y pasando adelante vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, que estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo, su padre, y los llamó. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Jesús recorría toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando el Evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Estamos en este tercer domingo del tiempo ordinario, en plena actividad de Jesús y en pleno seguimiento de Jesús. Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea. Fíjate, querida alma contemplativa, Jesús se retira a Galilea porque es más tranquilo que Judea, porque es más tranquilo que Jerusalén. Jesús sabe que en Jerusalén corre peligro. Y entonces se retira a Galilea. Porque igual que habían arrestado a Juan por proclamar la verdad,
exactamente de igual manera le podían arrestar a él. Jesús se marcha a Galilea porque quiere allí, lo primero de todo, quiere educar a sus discípulos, quiere prepararles para ser pescadores de hombres, quiere prepararles para evangelizar el mundo entero. Y luego Jesús tenía que predicar, tenía que enseñar, tenía que anunciar el Evangelio y tenía que curar las enfermedades y expulsar los demonios. Pero mira, la vida pública de Jesús fue breve, duró solo 3 años. Ahora, te voy a decir una cosa. Jesús podía haber hecho las cosas de manera que su vida pública durara muchísimos años. Jesús podía haber hecho las cosas de tal manera que su vida pública durara 10 años, 20 años, 30 años. No creáis que fue un accidente que la vida pública de Jesús durara 3 años. Fue breve porque Él lo quiso así. Él podría haberse quedado en Galilea, predicando, en vez de caminar hacia Jerusalén. Cuando Jesús decide caminar hacia Jerusalén, cuando Jesús decide ir a Jerusalén, Él es porque decide ir a dar la vida. Porque le corría prisa dar la vida. Como dijo Él en un evangelio, con un bautismo tengo que ser bautizado, se refería al bautismo de la cruz, y qué angustia hasta que se cumpla. Y también dijo en la última cena, cuando comenzó la última cena, con grande ansia he deseado comer esta Pascua con vosotros. Es decir, que de alguna manera Jesús no podía esperar más para dar la vida. Pero como os digo, Jesús, que era sumamente inteligente, tenía inteligencia divina y era sumamente conocedor de las situaciones, si Él lo hubiese querido, Él podría haber hecho que su vida pública fuese larguísima, que le diese tiempo a recorrer muchísimas más veces toda Galilea. Incluso podría haber ido muchas más veces a Jerusalén sin que le hiciesen nada, si Él así lo hubiese querido, porque era suficientemente inteligente y astuto como para que no le cogieran. Pero no, Jesús quería dar la vida. No hacía falta más tiempo. Con 3 años de vida pública era suficiente. ¿No lo veis? ¿Cómo fue suficiente?
todo quedó hecho y bien hecho, porque Él hizo lo que le correspondía y el Espíritu Santo hizo lo que al Espíritu Santo le correspondía hacer después de Jesús. Jesús, dice el Evangelio, se retiró a Galilea. Aquí hay una cosa que quiero también subrayar. Jesús amaba los lugares retirados. Fíjate, eligió para nacer Belén, que es un pueblo pequeño, un pueblo poco conocido. No eligió para nacer Jerusalén, la capital. Eligió para nacer una cueva, un establo. No eligió un palacio. Eligió para vivir Nazaret, un pueblo escondido, desconocido. Eligió pasar la mayor parte de su vida oculto, la vida oculta, 30 años, solo 3 años de vida pública. Y elige para predicar Galilea, que es una provincia alejada de la capital, que era Jerusalén. Jesús siempre ama más lo escondido, ama más lo alejado, ama más lo pequeño, lo desconocido. Tenlo en cuenta a la hora de tomar tus decisiones y tus elecciones. Y luego Jesús empieza a predicar la conversión. Convertíos. Y es una llamada que nos hace Jesús a cada uno de nosotros al comenzar este año. Todavía estamos en el primer mes. Al comenzar el tiempo ordinario, estamos en el principio del tiempo ordinario. Jesús nos dice, convertíos. Y el número 1422 y 1423 del Catecismo nos hablan sobre esta conversión y nos hace una relación directa entre la conversión y la confesión. Los que se acercan al sacramento de la penitencia obtienen de la misericordia de Dios el perdón de los pecados cometidos contra Él y al mismo tiempo se reconcilian con la Iglesia a la que ofendieron con sus pecados. Ella, la Iglesia, les mueve a la conversión con su amor, su ejemplo y sus oraciones.
Entonces el sacramento por excelencia de la conversión es el sacramento de la penitencia, el sacramento de la confesión. Dice el número 1423. A este sacramento se le denomina sacramento de conversión, porque realiza sacramentalmente la llamada de Jesús a la conversión. Es decir, ¿tú te quieres convertir? Pues realiza esa conversión tuya mediante un sacramento, la confesión. Es la vuelta al Padre del hombre que se había alejado por el pecado. Y luego os invito a leer también los números 1886 al 1889 del Catecismo. Conversión y sociedad, la relación de nuestra sociedad con la conversión. Nada más por hoy. Que el Señor te bendiga, que María te bendiga.